Ahora en Proverbios, que el Señor dice allí, en Proverbios 27, 5, dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Amén. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú eres verdadero, Señor Jesús. No queremos confiar en nuestra justicia, Señor Jesús, ni aun en nuestras cualidades, ni en habilidades humanas, Señor Jesús. Queremos palabra de Dios y no de hombre, Señor Jesús. Habla en nuestros corazones, Señor, conforme a lo que tú quieras hablar, Señor. Señor, danos manso y humilde corazón, Señor Jesús, para ser guiado por usted, Señor Jesús. Como un potro manso, Señor Jesús, que se ha de guiar, Padre Santo. Que no hace falta, Señor, ponerle freno, sino que se ha de guiar por usted, Señor Jesús. Habla en este tiempo a la iglesia, Señor. Habla en nuestros corazones, habla en mi corazón, habla el corazón de cada hermano en este lugar y aún a todos aquellos, Señor, que se van a conectar. En el nombre de Jesús. Amén. En otra versión dice, una reprensión franca es mejor que amor en secreto. Las heridas de un amigo son mejores que muchos besos del enemigo. Las heridas de un amigo son mucho mejores que los besos del enemigo. Bueno, recordamos un beso muy conocido, ¿no? En la Biblia. ¿Quién puede decir ese beso? Hay tantos besos, pero el beso de Judas. El beso de Judas. Bueno, y es tan fuerte porque esto es algo muy hermoso. Esto es algo muy hermoso. Ve lo que dice la palabra, ve cómo Dios nos habla. Y el Señor dice allí, mira, las heridas de un amigo son mejores o son mucho mejores que los besos del enemigo. Muchas veces nos gustan que nos digan lo que queremos escuchar. Y aunque nos digan, mira, lo que yo creo que debe ser, o lo que va de acuerdo a mi filosofía de vida, de acuerdo a mi forma de pensar. Y mucha gente se va a acercar a ti con una filosofía, pero errónea. Una filosofía que no es la de Dios, una palabra que no es de Dios. Bueno, nosotros necesitamos ser corregidos, pero por Dios. ¿Quién necesita la corrección de Dios? Porque el Señor te ama. El Señor nos ama. El Señor nos ama. Entonces es mejor cuando Dios es un amigo, alguien para decirte, mira, te va a ayudar, porque no te va a pretender destruir. La disciplina de Dios no es para destruir. La disciplina de Dios es un padre que ama y que disciplina. Esa palabra disciplina es una palabra que en su original no habla tanto de castigo, porque castigo es una cosa. La palabra castigo y la palabra disciplina son diferentes. La palabra disciplina habla de pedagogía, de enseñar. El Señor dice, al que ama, disciplina, pero también castiga. Las dos cosas. Algunas veces necesitamos, por un lado, la disciplina y por otro lado el castigo, pero para interesarnos. Bueno, yo tenía un amigo que me decía, bueno, una persona amiga en aquel tiempo, que él decía que había otro amigo común y otro caso también, que me decían que lamentaban que en su momento sus padres no le pusieron una corrección. Que en su momento sus padres no le dijeron, mira, esto no debe ser. Sino que lo dejaron vivir así como a sus anchas. Los padres, hermanos, algunas veces pensamos, y lo he escuchado mucho, que son como amigos para los hijos. Uno tiene que ser amigo hasta cierto punto, pero realmente tiene que ser realmente un padre. Los hijos necesitan un padre. Los hijos necesitan un padre. Y hacer diferencia entre lo que es el amarlo y todo, pero que entienda la autoridad y que entienda el amor de lo que es un padre. Amén. Entonces, mire esto, hermano. Entonces mejor una represión franca que un amor en secreto. Bueno, y es muy hermoso cuando el Espíritu de Dios habla de esta manera. Porque inclusive habló a través de la hermana Maribel, habló también a través de la hermana María Ángela, que muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, sino lo que nosotros queremos escuchar. Entonces necesitamos realmente amigos que sean sinceros. Amén. Pero guiados también por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, porque muchas veces uno se cree con cualquier facultad de estar jugando a lo demás. El Señor dice, si alguno he conseguido en una falta, vosotros, que sois como espirituales. Se dice amonestarlo, pero con el Espíritu. Y con espíritu mansedumbre. Con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque todos estamos en un cuerpo.
Yo no puedo venir a decirle a alguien, mira, a esto, a lo otro, a lo aquello, como si yo no tuviera un cuerpo. Bueno, una de las cosas que hacían los fariseos, que desagradaba mucho, es que ellos querían colocarle a los demás cargas que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Eso es lo que ocurre, que muchas veces queremos poner a la gente cargas que yo no llevo. Y pensar y presentarme yo como una persona impoluta, una persona que no hace nada. Pero si yo reconozco mi debilidad, desconozco un Señor que me fortalece, desconozco un Señor que en esa debilidad me hace vencer porque Él viene a fortalecerme, Él viene a levantarme. No me deja la debilidad. Porque Pablo, aunque estuvo, como dice la palabra allí en Romanos 7, habla de su debilidad humana y dice, queriendo hacer lo bueno, yo hago lo malo, porque en mis miembros hay una ley que me lleva a lo contrario. Pablo no se quedó en Romanos 7, sino que fue a Romanos 8, donde dice, pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas veces solemos quedarnos en nuestra mente en Romanos 7. Soy débil, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Y nos quedamos allí. No, pero Pablo no se quedó allí. Pablo después fue a Romanos 8. La ley del Espíritu de vida es la que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Si nosotros, aunque somos débiles, la ley del Espíritu de vida nos lleva a ese crecimiento. Bueno, le digo esto porque es algo muy hermoso, porque necesitamos verdaderos amigos. Cuando Jesús habló con Judas, Jesús que le dijo, amigo, con un beso tú entregas al Hijo del Hombre. O sea, amigo. Si pensamos muchas veces que la palabra amigo, de ser un amigo cercano, y no es otro tipo de palabra. De hecho, la palabra que usa Jesús, allí es etarios. Esa palabra dice, es como alguien que parece ser amigo, pero no lo es. Mire esto, aquí tengo un texto con respecto a eso, muy hermoso. Este no es realmente el tema, pero es un tema que quería comenzar con este punto. Amén. Entonces dice allí, es etairos, dice, es alguien que se percibe como compañero o amigo, pero en realidad es un impostor. Cuando Jesús le dijo, mira, etarios, o sea, con un beso, tú entregas al Hijo del Hombre, es porque eres un impostor. No eres realmente mi amigo. Qué diferente la palabra amigo cuando Jesús habla a nosotros, que somos sus amigos. Ustedes son mis amigos. Y con un amigo, ¿qué ocurre? Con un amigo se habla de intimidad. El Señor decía, yo hablo con, este Abraham, mi amigo. Porque era mi amigo, no era un etarios. De hecho, esa palabra etairos, también se usaba para hablar de los prostíbulos en el tiempo de Grecia. Amor fingido. Pero ¿qué ocurre allí? El Señor le decía, Abraham es mi amigo. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo quiero, lo que yo les pido. Ustedes son mis amigos y guardan esta palabra. Ustedes son mis amigos, mis amigos. Y el Señor dice que a sus amigos, o sea, ya ustedes no son mis siervos, son mis amigos. Porque un siervo no sabe lo que su Señor hace, pero un amigo sí sabe. A un amigo se le puede contar las confidencias. Se puede ir al lugar secreto con esa persona a hablar de cosas íntimas. Bueno, necesitamos ese tipo de amigos. Y el Señor quiere ese tipo de amigos, personas íntimas, que en verdad el Señor le muestre aún sus secretos. El Señor, antes de hacer algo, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, Él no hizo nada antes de hablar con Abraham. Él podía hacerlo porque Él es Dios. Él es Dios e iba a hacerlo también. Pero primero puso a Abraham allí y dijo, Abraham mi amigo. Y Adán comenzó a interceder. Y a interceder por Sodoma y Gomorra, a interceder por ellos. Bueno, porque un amigo intercede. Un amigo intercede. Bueno, esto es muy hermoso porque Dios quiere ese tipo de realidades. De hecho, cuando leemos allí eso está allí en Mateo también, no, disculpen, en Juan, no, Mateo, es otro Mateo. En Mateo 11, 16, dice, está hablando Jesús, dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Esta palabra que usó compañeros, también la palabra etairos, a sus amigos, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, y os echamos y no lamentasteis.
Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dice: el demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebelón, y dice: bebedor de vino, amigo de publicanos, de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Lo que está viendo de esto, hermano, es que muchas veces este tipo de, aquí lo llaman compañeros, pero muchas veces son amigos, o uno llama amigos. Y son amigos que muchas veces están en las plazas, por decir algo. Esto es como para verlo uno en la realidad, mire. Muchas veces están en la plaza y te llevan a hacer cosas malas. Dicen: no, que son mis amigos. No, que son mis amigos. O te están llevando a lo bueno, o te están llevando a destrucción. ¿A qué te están llevando tus amigos? Si son tus amigos, ¿a qué te están llevando realmente? Te están llevando, muchas veces no, que son mis amigos, estamos aquí en las plazas, estamos en lugares públicos, bromeando y todo, pero a la verdad, cada quien busca un rumbo. Y el único que sale la intimidad, y el único que es verdadero amigo es Dios. Amén. Y aquellos los cuales el Señor le da el Espíritu para que sean tus amigos también. Amén. Para que intercedan por ti, para que piensen por ti. Bueno, necesitamos ese tipo de amistad. Amén. Y que ocurre ahí también, que muchas veces un amigo también se hace, como le decía esto, un amigo cuando es de Dios, un amigo que te conviene, te va a hablar. No, porque el amor de Dios es un amor que no es como un amor humano. Muchas veces el amor humano está contaminado. ¿Entiendes? Esa es otra cosa que podemos ver. De hecho, son otro tipo de amores. El amor filial, el amor ágape de Dios. Pero muchas veces, como le decía algunas veces, los padres queriendo aún ser más buenos o queriendo mostrar aún más amor, muchas veces dejan de disciplinar. Y pensamos que eso es de Dios. Y pensamos que eso es bueno. O vamos de repente disciplinamos mucho o de repente lo hacemos muy poco. Y pensamos que eso es de Dios. Pero necesitamos pedirle a Dios sabiduría, amén, para que sea Dios que nos ayude en esa parte de la disciplina. Pero ¿por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces la disciplina va a doler. Y es necesaria. Pues la disciplina en el tiempo presente no parece cosa de gozo. Pero a la postre va a traer fruto de justicia. Ahorita vamos a ver eso. A la postre va a decir: gracias. Gracias papá, gracias mamá, gracias amigo. Porque en su momento me diste una palabra que me dolió, pero me ayudó. Esa palabra me ayudó. Yo tenía un amigo en la universidad que me decía todos los días: Johnny, es que me van a reprobar. Yo decía: no, tranquilo, que no te van a reprobar. Johnny, me van a reprobar. No te van a reprobar. Hasta un día que me dijo: Johnny, me van a reprobar. Digo: sí, te van a reprobar. Yo dije: bueno, sí, porque le dije eso en el sentido de que también algunas veces necesitamos que nos muevan. Sí, amén. Que no digan no, que no todo está bien. Claro. Hay falsos profetas, dice la palabra que está en el Viejo Testamento, que decían que hay paz. Hablan de paz, va a haber paz, paz, y no había paz nada. Porque el pueblo no se quería arrepentir. El pueblo no quería cambiar su forma de pensar, su forma de vivir. Entonces le hablaban de paz al pueblo cuando no había paz. Bueno, entonces muchas veces tenemos que entender que nosotros mismos como iglesia también estamos que ser corregidos. De hecho, Pablo le decía a Tito que yo te puse en ese lugar allí para que corrijas lo deficiente. Aún dentro de las mismas congregaciones y en la casa de Dios. Somos los hermanos, necesitamos también correcciones. No todo lo que se hace, no todo lo que se dice es de Dios. No todo. Pues tiene que tener discernimiento, tiene que tener el filtro de la palabra de Dios, el filtro del Espíritu de Dios para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Y es por qué? Porque estamos todos creciendo. Estamos todos creciendo. Y es así. Pero entonces, algo muy hermoso, hermano, eso que necesita gente auténtica. Otro punto que habla también de la palabra etairos, que habla de amigo, es cuando están las bodas, que el Señor dice allí en Mateo 22, que hace una invitación para las bodas. El Señor invitó a mucha gente, pero muchos fueron convidados, pero no fueron. O sea, el Señor dijo en el versículo, capítulo 22, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Amén. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
Y el Señor le dijo, amigo. Pero no fue amigo de quererme amigo. Dijo, amigo. O sea, tú no, eres un impostor. Eres un impostor. Dijo, ¿cómo entraste sin estar aquí vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, miren esto, porque ahí también está hablando de la boda del Cordero, de alguna manera. Bueno, nosotros necesitamos ataviarnos como la iglesia para esa boda del Cordero. Pero algo que me gusta aquí, hermano, que el Señor se convocó a los que están en el camino, buenos y malos. Todos estamos convocados. Y no pensemos que los malos son otros, somos nosotros. Muchas veces no piensan, no, que son los otros los malos, no. Yo siendo malo me convidó. Yo siendo malo me convidó. Yo siendo enemigo de Dios, en la carne me convidó. Todo fue por gracia. Y todos nosotros, hermanos, hemos sido eso. Bueno, pensaba en estos días porque muchas veces nos hemos desviado. Y hemos pensado realmente que o sea, porque hay pensamientos religiosos. Las religiones quieren decir a ti que tú vas a llegar a Dios haciendo obras buenas, haciendo esto y esto y esto. O haciendo, quítate esto, ponte esto. Habla con un amigo en estos días también con respecto a esto. Porque muchas veces pensamos que nuestro defecto nada más es un defecto particular. Que nuestro problema es un problema particular. Y decimos, mira, que si yo dejara el cigarro, yo estoy perfecto. O si yo dejara de repente de beber, por decir algo. O si yo dejara esta actitud, yo estoy perfecto. Entonces realmente pensamos, y es lo que dicen las religiones, que vamos delante de Dios con obras buenas. En su momento determinado va a haber una balanza entre lo bueno y lo malo. Y si gana lo bueno, vamos para el cielo. Si gana lo malo, vamos para el infierno. Mas si alguno va ante Dios con una balanza, déjeme decirle que está perdido. Está perdido. Yo estoy perdido. Si yo voy delante de Dios, delante de la balanza, lo bueno y lo malo, supongo que queda lo malo. Así. Bueno, cualquiera de nosotros que va delante de Dios, pensando que hay una balanza delante de Dios, Señor, que yo no soy tan malo como aquellas personas. O sea, me he portado bien, he hecho esto y he hecho aquello. Déjeme decirle que está perdido. Porque delante de Dios nadie se puede justificar. Justo no hay ni uno. O sea, nosotros vamos delante de Dios y el Señor agarra la balanza y le pone a un lado. Yo sé que tú estás allí entre los malos, pero sabes que yo vine por gracia a darte salvación. Yo vine a darte vida eterna. Yo vine a levantarte. Yo sé que para ti es imposible, pero como para ti es imposible, yo vengo por ti a buscarte. Vale, esto es algo muy hermoso, hermano, porque eso da a nosotros mucha esperanza. Si fuera por nosotros mismos, hermano, estuviéramos perdidos. Bueno, esto es algo que, este punto así es donde quiero llegar. Esto es algo que es muy natural. La otra vez pensaba con respecto a las parábolas, porque muchas veces pensamos que Jesús hablaba muchas parábolas, pero era porque la gente no entendía bien. Y hay que explicar las cosas como a niños, con parábolas, con cosas de la naturaleza, cosas del día a día. Pensaba yo mucho, ¿no?, con respecto a eso. Pero realmente es algo más allá. Jesús habla de cosas naturales, porque el reino de Dios es algo natural. ¿Cuánto gloria a Dios? Bueno, esto hay que vivirlo, hermano, de manera natural. O sea, el Señor habla de cosas naturales, porque esto es algo natural. Las religiones son imposiciones humanas. A esto, lo otro, una estructura, una liturgia. Una liturgia son maneras de hacer cultos, una manera de querer acercarse a Dios. Hazlo así, párate, siéntate, aplaude, no aplaude, busca, haz. Y todo es bonito para alabar a Dios, pero me refiero que las liturgias no es lo que nos lleva a Dios. Los ritos no nos llevan a Dios. Las religiones no nos llevan a Dios. En el sentido que a esto, a lo otro. Deja hacer esto, deja hacer lo otro. Bueno, lo que nos lleva a Dios realmente es su Espíritu Santo y su nacimiento, su nuevo nacimiento en nosotros. El nacer de arriba. Bueno, y esto es algo muy hermoso porque no depende de mí. ¿Cuánto gloria a Dios? Depende de mí en el sentido de querer, de amar a Dios. De decir, Señor, dame un corazón blando para escuchar tu palabra y para arrepentirme y para cambiar. Pero no depende de mí en el sentido de la gracia. Porque la obra perfecta la hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice el Señor que por una sola ofrenda hizo para siempre perfecto a los santificados. O sea, nos perfeccionó en cuanto a salvación.
Nosotros somos perfectos en cuanto a eso, en el sentido que la obra la hizo Jesús completa en la cruz. Yo lo que tengo es que creer. Y con esa fe, hermano, es que el Espíritu Santo de Dios viene a hablar en nuestros corazones. Ahorita vamos a ver esto, porque esto es algo muy hermoso. Realmente el Señor dice que a los que creen, el Señor los sella con la promesa del Espíritu. Entonces necesitamos es creer. Maestro, le decían, maestro, ¿cómo hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús dijo, la obra de Dios es esta, que creas, porque que creas en el Hijo del Hombre, que creas en esa muerte que hizo en la cruz del Calvario, en su resurrección, que a través de esa cruz yo soy libre en este tiempo. Bueno, que creas. Y el Señor te da el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo te puede ayudar y te lleva en la vida del día a día, para vivir como un ciudadano de los reinos de los cielos. Y todos estamos en esto, hermano, en un proceso. Pero gracias a Dios porque es en el creer. Bueno, por eso esto es algo muy natural porque se refiere a cosas naturales, cosas sencillas, un nuevo nacimiento. Pero así como hay cosas, es muy bonito esto, pero hay cosas que en los cielos y en la tierra se asemejan. Cuando hablamos de nacimiento, de dar a luz, cuando hablamos de, por lo menos de la siembra, la cosecha, son principios. Aun cuando el Señor mostró el tabernáculo a Moisés, le mostró un modelo de tabernáculo. Digo que hay muchas cosas que son principios y se asemejan. Por eso Jesús dijo en su momento, mire esto, vamos viendo hacia este punto. Jesús dijo en su momento, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿qué ocurre con el grano de trigo? Si no cae a tierra. Exacto, tiene que caer a tierra y morir. Caer a tierra y morir. Queda solo. Usted deja un grano de trigo aquí arriba, pasa un año y aquí lo vemos. Después del siguiente año. Pero cuando cae a tierra, entra un proceso de muerte. Pero ¿qué va a hacer después? Va a dar muchos frutos. ¿Y cómo va a ser el fruto que va a salir de esa tierra? Van a ser mangos. Van a ser peras. No va a ser un fruto parecido a la semilla que se sembró. Semejante a la semilla que se sembró. Jesús dijo que por su muerte, hermano, por esa muerte en la cruz del Calvario, dice que por eso Él lleva la salvación a muchos. Y Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Esto es algo muy importante. Porque le digo que nosotros somos llamados a participar de algo espiritual, de una naturaleza espiritual. Nuestro problema como seres humanos no es un pecado en particular, sino es toda una naturaleza que es pecaminosa. Por eso el Señor dice que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. Es más engañoso que todas las cosas. Y también está allí, la palabra que usa, dice que está sin remedio. El corazón de todo hombre es engañoso y está sin remedio. Está desahuciado. El hombre sin Dios está desahuciado. Estamos hablando siempre en el sentido espiritual. Por eso el Señor dice que levántate tú que duermes. O sea, despiértate tú que duermes. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. El hombre sin Dios está como los muertos, como muertos vivientes en el sentido espiritual. Eso significa separado de Dios. La luz de Cristo no ha amanecido. No ha entendido que hay una luz, que hay un Señor, que hay un espíritu real. Se está viviendo un mundo natural, pero está como apagado. Tiene la lámpara apagado. Por eso el Señor dice que no lo ha amanecido todavía. Hay cosas que muchas veces el hombre no ha amanecido de esto. Por eso el Señor dice que nosotros, dice que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Pero ¿cuál era nuestra condición? De muerte en delitos y pecados. Bueno, y esto es algo muy bonito, hermano. No está muerto en delitos y pecados. Me refiero a la obra que hace Dios en nuestros corazones. ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios. Una obra muy hermosa porque es una obra de vida. Una obra que viene a transformar la historia de uno. Viene a darte una esperanza y no solamente un cambio en esta vida, sino te da un cambio en tu futuro eterno. He cambiado. Tu futuro eterno he cambiado. Una vez que el hombre nace en Dios, ya no tiene que morir dos veces. Va a morir solamente una sola vez, porque el futuro eterno ya fue cambiado. Puede ser que muera físicamente, pero tiene una vida eterna para siempre.
Entonces el Señor no está hablando de eso, no está hablando realmente de esto. Es algo muy natural. Por eso el Señor dice allí en 2 de Pedro que tenemos preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. ¿Cuánto gloria a Dios? Una cosa es, o sea, en cuanto a Dios, su majestad, su gloria, su omnipotencia, omnipresencia, Dios no está hablando de eso. Pues hay atributos que solamente son de Dios. Su majestad solo Él es digno de gloria. Amén. Solo es digno de alabanza, de gloria. De Él es toda la majestad de todas las cosas. Pero no nosotros, su Espíritu Santo. Amén. Y somos participantes ahora de su naturaleza, en otro sentido. No en el sentido de ser alabado ni adorado, sino en el sentido de que Dios se mueve ahora en nuestros corazones. Podemos pensar como Él piensa, ver las cosas como Él la ve. Porque humanamente, hermano, estamos ciegos. Humanamente estamos ciegos. Necesitamos ver las cosas como Él la ve. O sea, eso es algo muy hermoso porque decía que todo esto, hermano, es algo natural. Por eso el Señor habla de muchas parábolas. Se sembró el trigo, cayó en tierra, pero crecimos nosotros. Amén. Amén. Él vio fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Sí, Señor. Por eso dice el Señor en Romanos 8, que hemos hablado otras veces, que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Pero por qué? Porque dice que vienen con un propósito también. Y eso es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere hacernos conforme a la imagen de Él. Porque esa imagen del hombre, o sea, la imagen de Dios, y todo lo que ocurrió en el hombre en el huerto del Edén fue contaminado, porque entró el pecado. Y por eso el Señor dice esto es algo muy natural. Y vamos a leer una parábola con respecto a eso, que es la parábola en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Amén. Bueno, qué hermoso es esto, ¿verdad? Bueno, el Señor dice que todo el que Él ama, Él disciplina. Y si no se disciplina, es como si fuera un bastardo, dice el Señor. Pero todo el que recibe como hijo lo disciplina. Y eso es parte de su amor. Eso es parte de su amor. Amén. El Señor habla allí en capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice en el verso 1. Vamos a leerlo allí. Es bastante intenso, bastante profundo. Vamos a leerlo completito, allí en nombre de Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Después un poquito adelante, ya para ir resumiendo un poquito. Vamos a continuar. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Y en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Esos son amigos. Esos son filos, amigos. Esos son amigos. Dice esa palabra amigo allí, dice que es un amigo. Dice aquí, yo no lo estoy por acá, es alguien que es profundamente amado, apreciado, un confidente, confiable, íntimo, amén. Amén. ¿Quién quiere eso? Amén. Gracias a Dios, somos sus amigos, amén. Pero dice, son mi íntimo, mi amado entrañable, es confiable, es un confidente. Entonces dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Y no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para todo lo que pidiereis, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Amén. Bueno, y este mensaje del amor. Hace unos años un hermano me decía, yo predicaba en Venezuela aquel tiempo, y el hermano me decía, Johnny, pero es que tú hablas mucho del amor. Es que tú hablas mucho del amor. Tienes que como que lanzarle un poquito más de fuego, me decía el hermano muy amado. Y dice, hermano, pero es que el mensaje del amor realmente es profundo. Y si hay mensaje duro, el mensaje del amor. Si hay mensaje duro, el mensaje del amor. Ama a tu enemigo, eso sí es duro. Eso sí es duro. Eso sí es duro. ¿Entiendes? Cuando leemos la carta de Juan es llamado el discípulo del amor, que habla mucho del amor. Pero habla cosas tan fuertes, hermano, que yo digo, ¿quién puede hacer esto? Ahorita vamos a ver un poquito de Juan. Pero ¿quién puede hacer esto? Bueno, porque el amor, el hablar de amor sí es duro. Pero la cuestión es que Dios habla la conciencia. No tengo que gritarte para que tú, o gritarme a mí mismo, o que la gente me grite a mí, para yo agarrar conciencia. No tengo que gritarme. No tiene que haber alguien que me diga, mira que estás mal, que esto. No, no tiene que haber. Tiene que haber alguien sencillamente con el poder de Dios, hablando a través de Él, inspirado por Dios. Esta palabra es inspirada por Dios porque recibe de Dios. Y esa inspiración del Espíritu Santo es la que necesitamos para que nos ministre. No hace falta una gritadera. Hace falta solamente que el Espíritu Santo nos ministre. Cuando vemos en Eclesiastés, para que usted vea esto, dice Eclesiastés 12:9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar y hizo escudriñar y compuso muchos versos, muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Amén. Bueno, esto me gusta mucho porque muchas veces son palabras agradables. Bueno, qué bonito es, no tiene que gritarme, no tiene que decirme, mira esto y esto, pórtate bien, deja aquello. Sencillamente son palabras del Espíritu que van al Espíritu y te dará tu conciencia. Pero, ¿qué ocurre, hermano? Esas palabras pueden ser suaves, pueden ser agradables, aparentemente al oído, pero ¿sabes qué? Van a ser como un clavo hincado en tu costilla. Cuando Nicky Cruz recibía ese mensaje de parte del hermano, creo que de Wickerman, creo que se llama el hermano Wickerman, ¿no? No recuerdo el nombre del hermano que ya partió con el Señor. David Wilkinson. Sí, amén. Y fue un mensaje sencillo, palabras sencillas. Dios te ama, Jesús te ama. Y Nicky Cruz, siendo pandillero más fuerte que había ya en el tiempo de Nueva York, con los Mau Mau, con esa pandilla, esa palabra a él no le dejan dormir. Esa palabra fue un clavo hincado aquí en su costilla. Y le decía, mira, Cristo te ama. Entonces la palabra no tiene que ser gritado para que te diga, mira, haz esto, haz lo otro. Y más que hacerlo es que Dios quiere que esa palabra viva en nosotros. Entonces dice allí que el predicador buscaba palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Pero sus palabras van a ser como aguijones, van a ser como clavos hincados, amén, en nuestras mentes. Bueno, nosotros necesitamos eso. Entonces escuché a un hermano que dijo algo muy hermoso. Todavía lo estoy meditando para terminar de como digerirlo. Pero el hermano decía que el objetivo de los predicadores y el objetivo de los que damos la palabra no es tanto yo exponerme, ¿no? Sino decía hacer que el hombre o la persona que reciba la palabra se enfrenten con Dios. Si yo estoy intermedio, si la quiero suavizar, si la quiero endurecer, porque muchas veces uno la quiere endurecer o también la quiere suavizar. Dios dice algo y uno no dice lo que Dios dice. Este me pasó algo con un anciano que lo dije por acá, que pocas veces me ocurre eso me ocurrió eso con este anciano en particular, pero Dios le está diciendo, es urgente. Y yo no quería decirle que era urgente. Yo no quería decirle que era urgente. Es urgente. Amén. Después lo cuento con respecto a eso. Pero fue la palabra que él necesitaba en ese momento.
Y el Señor me lo dijo como 5 veces. Dile que es urgente. Es urgente. Como decía la palabra a través del hermano Dani la vez pasada, como Dios le decía a Ezequías, pon en orden en tu casa. Pon en orden en tu casa porque hoy morirás. Entonces, mano, hay cosas que son urgentes. Hay cosas que son duras como de decirlas, pero hay que decirlas. Y yo las necesito. No porque venga más tarde todo el mundo me digan todas las cosas que necesito. Me la dicen una por uno. Me la dicen una por una porque son varias. Y también con mucha sabiduría. Porque cuando Dios disciplina, cuando Dios habla, es porque Dios quiere levantar. Un hijo, o sea, un padre realmente es un buen padre, un padre normal. Cuando a su hijo lo disciplina, es porque quiere destruirlo. Es porque quiere destruirlo. Es porque lo ama. Y porque quiere lo mejor para él en un futuro. Aunque en el momento él no lo entienda, eso lo va a decir. Eso lo va a decir. Bueno, y claro, yo trato con mucho respeto, inclusive hermanos que tienen más tiempo que yo en el evangelio o menos tiempo que yo, sea quien sea. Yo trato de darle la palabra con sabiduría. Le pido a Dios que yo me tome también en cuenta a mí mismo, que yo también estoy en un cuerpo. Porque si yo voy para allá con mi fuerza y con mi palabra fuertes, voy a ser injusto. Y Dios no obra la injusticia de los hombres. ¿Entiendes? Señor, más bien dame palabra para hablar. Hay hermanos y hermanas que tenemos que hablar unos a otros. Y hay que corregir lo deficiente. Y si en la iglesia inclusive hay que corregir lo deficiente, también se corrige lo deficiente. Porque necesitamos que el Espíritu nos corrija. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque queremos llevar fruto, queremos llevar mucho fruto. Y mire esto, mire. Entonces, vamos a leer un momento Hebreos para que veamos eso también. Hebreos 12. Dice allí, Hebreos 12, en el verso 3, no, vamos a leer verso 5 adelante. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe como hijo. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me amas. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esa palabra disciplina hablamos también de esto de pedagogía también. Si os dejas sin disciplina, de la cual todos sois participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Muchas veces nuestros padres nos dieron disciplina, pero conforme a lo que ellos recibieron, pues. Y muchas veces también no era tan adecuada, pero muchas veces nos hizo falta. Me hizo falta mi disciplina, yo lo admito. En mi vida me hizo falta disciplina. Pero también porque ellos también recibieron como lo recibieron. Pero gracias a Dios porque Dios nos disciplina ahora, el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra allí, porque por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Amén. ¿Quién quiere obedecer al Padre de los Espíritus? Amén. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, porque fue lo que aprendieron, pues. Y gracias a Dios por nuestros padres son una bendición. Pero fue conforme a lo que a ellos les parecía, pues muchas veces aprendieron así. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Amén. Bueno, entonces, amén. Gracias a Dios, hermano, porque nuestra tristeza se convierte en gozo. Mire, le digo, esto es muy bonito, lo dicen Proverbios, pero dice que con la tristeza del rostro se enmienda el alma. Hay muchos procesos en nuestras vidas que van a causar tristeza en nuestros rostros, pero la postre va a ser para enderezar el alma, porque nuestra alma necesita disciplina. Y aquí están los hijos de Dios. Amén. Amén. Todos vamos a ser disciplinados. Y gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios por eso. Y aquí está la palabra de Dios, que nos disciplina. No tenemos que llevar palos. Muchas veces no quiere que llevar palos para después agarrar el camino. No tiene que llevar palos. Sencillamente con escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que viene como un clavo hincado a tu corazón. Viene a cambiar, viene a transformar, viene a levantarte. La palabra de Dios es completa, perfecta, para exaltarte, o sea, para levantarte, para exhortarte, para llevarte justicia, amén, consolarte. Es todo tan bello, hermano, y todo está allí. Pero necesitamos que Dios trate nuestros corazones. Amén. Se vamos de nuevo al punto de hoy también. ¿Por qué le decía todo esto? Porque el Evangelio de Juan, cuando Jesús hablaba palabras que son espirituales, Él decía, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Recuerdan? Amén, son espíritu y son vida. Cuando Jesús hablaba la palabra de Él, muchas veces era duro, hermano. Era duro, pero la palabra muchas veces no llevaba cabida en los hombres. Tanto fue el punto que en un momento particular, muchos se fueron. Muchos dejaron a Jesús porque le dijeron, palabra dura es esta. Palabra dura es esta. Que te digan, no, todo sigue así, que todo te va bien. Ah, bueno, es facilito. Porque te diga, mira, ama a tu enemigo. Que te diga cosas que a nosotros nos va a doler mucho. No va a doler mucho. Ahorita vamos a Juan 15 para ver esto. Pero por eso le decía que siendo Juan el discípulo que he llamado, o es conocido como el discípulo del amor, y la carta de Juan habla de mucho de amor, pero es duro, hermano. Vamos a leer un texto allí para que veamos. Es duro por un lado, pero por otro lado también es muy esperanzador. ¿Sabe por qué? Porque es duro para mí si yo no tomo la carne. Hacer lo que es de Dios por mí mismo, así con mi mente, con mi fuerza. No, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer esto. Es duro, no solamente es duro, sino que es imposible. El Señor dice que lo que la carne es imposible, Dios lo hace posible a través de su Espíritu Santo. Se le va la carne imposible hacer lo bueno, porque no puede sujetarse a Dios. No puede sujetarse, no es que no quiera, sino que no puede. Ahí es enemiga de Dios. Se constituye en enemiga de Dios. La carne es enemiga de Dios. ¿Qué ocurre? No va a poder agradar a Dios, ni va a poder hacer la obra de Dios. Por eso Pablo dejó muchas cosas que decían que para él eran ganancia en cuanto a la carne, pero delante de Dios eran basura. Eran ganancia en cuanto a carne, pero eran cosas religiosas, que tenían que ver con cosas de religiones. ¿Qué ocurre? Yo hablaba con mi hermana también hoy un poquito de eso, ¿no? Señor, yo quiero cada día vivir más la realidad espiritual. Se saca de mí pensamientos religiosos. Pensamientos que me piensen a llevar a religión, que me lleven a cadenas. Yo quiero libertad del espíritu. Amén. Y la libertad del espíritu está en el amor de Dios. Entonces eso, pues uno fue criado con muchas cosas, pues. Hay un hermano muy amado que, bueno, yo escucho también sus predicaciones también, muchas veces Dante Gebel, que él decía, él tiene sus cositas. Algunos dirán, no, mira esto, lo otro. Pero él decía algo muy sencillo, que decía, yo soy un religioso en reforma. O sea, soy religioso en reforma. Porque en verdad se nos crió con muchas cosas. A esto, a lo otro, a esto, a lo otro. Pensando que la vida en Dios es de una religión. Le digo lo siguiente, porque esto es así. Muchas veces la persona cuando tiene un problema, digamos, alguna adicción, la gente dice, gente que no creen, o gente que no ha creído así en la palabra, dice, bueno, pero anda a la iglesia, para que ahí te corrigen. Porque creen que el problema de uno es un vicio. No, el problema de uno no es un vicio, es una naturaleza viciada, que siempre cae en lo malo, que siempre tiende a lo malo. Tanto fue así que en el tiempo de Noé, que ya había hasta perversión, el Señor decía que el pensamiento de esos hombres siempre iban de continuo al mar. ¿Entiendes? O sea, uno como Dios va siendo transformado, va siendo renovado. Pero el hombre natural, el viejo hombre, va a hacer eso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mira lo que dice Juan. Juan en la carta del amor. No se asuste con esto. Porque uno lo agarra así por encimita y no se asusta. Realmente más bien al contrario, hermano, es mucha esperanza. Un Espíritu Santo nosotros haciendo todo posible. El amor de Dios haciendo todas las cosas que eran imposibles para mí.
El amor de Dios haciéndome un nuevo hombre. El amor de Dios impulsándome, restaurándome, limpiándome. La palabra nos limpia, el Señor nos limpia. Pero Juan dice cosas, hablando Juan del amor. Dice allí, bueno, era más un pequeño verso para que veamos lo que habla el discípulo del amor. Dice, en 1 Juan 1:5, este mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él, ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en comunión como él está en luz, tenemos comunión uno con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 3. Y en esto conocemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, para mí eso es durísimo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mire, esto es duro, mire. Dice en el 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice, vamos aquí, vamos un poquito más adelante, en el 3, capítulo 3. Dice en el 6, bueno, todo hay que verlo en su contexto también, pero dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está hablando también de la palabra practicar pecado, pero dice que no le ha visto ni le ha conocido. Se nos queda, mira, qué duro. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, esa palabra que no puede, es que no tiene como la posibilidad. Pero mire esto, para mí todo eso es durísimo. Y dice allí, en esto se manifiestan los hijos de Dios los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero este mensaje que hemos oído al principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Dice más adelantito. Dice, dice en el 3:23. No, vamos a leerlo del 20. Pues si nuestro corazón no nos reprende, porque muchas veces nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Amén. Vamos más adelante allí porque está duro, ¿no? Está duro. Pero digo lo siguiente, algo muy hermoso. El Señor dice que andemos sus mandamientos. Y el mandamiento sencillamente es creer y amémonos. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros necesitamos, hermanos, el Señor dice aquí cosas que son muy fuertes. Porque dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice que si alguno peca, ni la ha visto ni la ha conocido. Yo lo veo eso muy duro. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Lo ven suave? Es duro. No, pero digo por qué. Pero que hay algo tan hermoso.
que el que permanece en Él es porque Dios está en Él. Le digo lo siguiente, vivir esta palabra es imposible. Humanamente es imposible. Por eso necesitamos Dios en nosotros. Dios hace esto realidad. El Espíritu de vida nos ayuda. Le digo, todos estamos en un constante crecimiento. Otra vez vamos a ese punto. Vamos a ese punto porque es un constante crecimiento. Pero Dios nos ayuda en todas nuestras debilidades. Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Él sabe que estamos creciendo. Él sabe que también muchas veces somos niños, pero estamos en su casa. Estamos en su casa. Pero el Señor dice, mira, es importante que tú sepas esto, que nuestra realidad, hermano, como iglesia, no es una religión. Y eso es lo que he querido también poner, afincar. No es una religión, sino un Espíritu de Dios en nosotros que hace realidad lo que es imposible. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que participemos de su promesa del Espíritu Santo de Dios. Dios hizo posible esto, fue a través de su cruz, porque humanamente no podemos, hermano. Entonces el Señor dice, vamos a poner los ojos más en las cosas de arriba. Señor, ayude con esto, porque muchas veces hasta las cosas de Dios queremos vivirlo en este plano material, pero hay que comenzar a vivir espiritualmente. Y le digo, todo esto para nosotros, como le digo, el hombre humano natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero gloria a Dios porque Dios da el Espíritu Santo. El Señor dice al que se lo pide, al que se lo pide. Dice al que creyere, al que creyere, al que creyere. Y esto va a ocurrir, hermano, con nosotros, que va a ocurrir esto. Vamos de nuevo a Juan 15, que este es el punto donde quería afincarme un poquito más. Bueno, porque el Señor está hablando de una vid verdadera. ¿Sabe qué ocurre? Que una vid, bueno, es donde se saca el fruto del vino, ¿no? Las uvas. Pero uno lo ve físicamente, y más cuando vemos por acá en la isla, por todos lados, el tronco y en sí la vid no es una planta muy hermosa, que se diga. De hecho, el tronco es así como todo torcido, ¿no? Y los sarmientos, los párpanos son todos torcidos, son todos así como medio feos, ¿no? Pero da un fruto que es muy apetecible. Tenemos que llevar siempre todas las cosas de la palabra, llevarlo a lo espiritual. No todo espiritual en el sentido de que todo no podemos espiritualizarlo, en el sentido que hay cosas que son históricas. Hay que entender cuando algo es histórico, cuando algo es para que la recibamos en el espíritu. Pero todo al final va a ser para nuestra edificación espiritualmente. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor está hablando de un ejemplo, y está hablando de algo natural. Pero ¿qué ocurre, hermano, con la vid en sí misma? Bueno, con la planta, con los sarmientos. Hermano, que no son bonitos. El hombre sin Dios no es bonito. El hombre sin Dios no es bonito. Somos como una raíz así toda fea. Toda fea. Porque tenemos una naturaleza que está caída. El Señor está hablando aquí no, ni de físico ni de otras cosas. Está hablando de lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón, que es engañoso y perverso, torcido y sin remedio. Entonces es como algo que está torcido. De hecho, el Señor, antes de continuar con esto, voy a leerlo para que ustedes vean en Ezequiel 14. En Ezequiel 14, habla un poquito de los sarmientos. Ezequiel 14. Ezequiel 14. O el 15, trata el 15. Mira lo que dice, hablando de Jerusalén, pues, y hablando de la vid. Ezequiel 15. Dice, en el 2, vamos a leerlo. Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera, que es el sarmiento entre los árboles del bosque. Está comparando un árbol, imagínense un cedro grandísimo, que se puede sacar madera y todo. Pues, ¿qué es la madera de David? ¿Qué es esa madera? ¿Qué es esa madera? Comparado con un cedro. Dice, ¿y qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Quién va a hacer una casa con un sarmiento? Todo débil, todo torcido, todo... Bueno, imagínense, bueno, casi todos aquí conocemos las vides, ¿no? Yo quiero estudiar un poquito más con respecto a eso, pero hemos visto los viñedos, y cuando vamos a un guachinche, y vemos esas plantas así toda torcida, todo así.
¿Quién va a tomar una de esas para hacer una casa? ¿Qué es esa madera? ¿Qué es esa madera para hacer una casa? No es nada. ¿Entiendes? Y dice, tomarán de ella para hacer alguna obra. Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa. He aquí es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para alguna obra? Entonces mire esto. ¿Sé qué ocurre? Que esa maderita así toda torcidas no sirve para nada. Y el Señor, hermano, nosotros en sentido espiritual, fuera de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. No quiere decir, es que yo no puedo trabajar, yo no puedo estudiar, no puedo hacer muchas cosas. Todo puede ser este tipo de cosas. Estoy hablando de cosas espirituales, cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, cosas que tienen que ver con quitar la oscuridad, cosas que tienen que ver con la salvación, primeramente. ¿Quién puede ser salvo por sí mismo? Nadie puede ser salvo por sí mismo. Entonces, fuera de Él, nada podemos hacer. ¿Sabes qué ocurre? Esa tirita, esos sarmientos no sirven de nada. Fuera de Él no sirve para nada, ni para construir, ni para nada. ¿Sino para qué? Para ser echada en el fuego. ¿Entiendes? Por eso dice el Señor que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve mucho fruto. Bueno, ¿qué ocurre? Nosotros somos esos pámpanos, esos sarmientos. Hay una pequeña diferencia entre sarmiento y pámpano, lo estuve viendo, pero tengo que estudiar un poquito más con respecto a eso, porque depende del contexto, pues. Pero quiero decir con esto, hermano, que hace lo mismo. Vamos a verlo como el sarmiento y el pámpano. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las vides? Las podan, las limpian, ¿no? ¿Para qué? Para que lleven más frutos. Pero ¿sabes qué? Estaba viendo un video un documental con respecto a esa parte de las vides. Y cuando venía, porque del mundo secular, pues no era algo cristiano, no era de hermanos cristianos, sino que era de un documental. Y decía el hombre que hacía la poda, enseñaba a podar. Pues él decía, hay que saber dónde hacer la herida. Yo me quedé así. Cuando lo vemos en sentido espiritual. Hay muchas veces lugares donde hay que cortar. Él decía con respecto a la planta, hay que hacer la herida en un lugar particular, porque hay cosas que hay que cortarlas. Hay cosas que hay que cortarlas. ¿Pero para qué? Para que lleve mucho fruto. Nosotros como hijos de Dios, cuando somos podados, cuando somos tratados en ciertas áreas, vamos a comenzar a llevar más fruto, más fruto, más fruto. Bueno, yo no quiero una vida, por lo menos yo en particular, yo sé que usted tampoco, una vida espiritual infructífera. Yo quiero una vida fructífera. Y hay cosas que me han dolido, hermano, hay cosas que me han dolido y temporadas que han sido fuertes, pero yo sé que me han podado. También han sido ciertas heridas, pero que eran necesarias. Porque era para que Dios hiciera algo mucho más allá. Porque nadie puede vivir esta vida en Dios de modo insensible, queriendo juzgar a los demás. Tú estás mal, tú esto, lo otro, yo sí soy bueno. Bueno, entonces es necesario cortar esas áreas, esas cosas que te estorban en el sentido espiritual, pero para que Dios se glorifique más. Entonces el Señor dice, mire, ¿qué ocurre? Claro, no necesitamos siempre el fuego. Nosotros necesitamos fuego, no está claro. Pero está el fuego de las pruebas, que es mejor muchas veces evitarlo. Algunas vendrán porque tienen que venir, y vendrán en su momento. Nadie está exento de pruebas. Pero también tenemos el fuego de la palabra de Dios. ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, mi palabra es como fuego. Y es como un martillo que golpea la roca. Yo prefiero ser tratado con el fuego de la palabra. En el momento cuando me llegue el fuego de la prueba, Señor, ayúdame, Señor, a levantar los ojos. Pero en verdad que necesito ser tratado por el fuego de la palabra. No tenemos que pasar por experiencia para decir que esto es malo o es bueno. No tengo que vivir ciertas cosas para experimentarlas y sentir que, bueno, tienes que vivirla. No tengo que vivirla. El Señor dice, no tienes que vivirla porque esta es mi palabra inspirada para guiarte. Es tu manual de vida. Es tu manual de vida, es mi manual de vida. Entonces, bueno, vamos a avanzar por el tiempo ya. Pero dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuánta gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios nos sigue limpiando. Nos sigue hablando. Nos sigue podando. Nos sigue podando.
Hablaba con mi hermano José no hace mucho. Este punto que el Señor dice que la sabiduría de Dios dice que hace que se mude la tosquedad del rostro del hombre. Cuando lo he tratado más y más con la palabra, ya la tosquedad va cambiando, se muda. Y Dios está dando suavidad. Suavidad, pero es porque Dios está tratando. Necesitamos todo esto, ser tratado por Dios todos los días. Y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Bueno, el pámpano, ya fuera de la planta, ¿qué va a hacer? Ya está muerto. La palabra muerto significa, habla mucho de separación. Ya para que se pudra es un proceso nada más. Bueno, yo en verdad no sé cómo se pudren los pámpanos, pero ya está en muerte. El hombre separado de Dios nada puede hacer. El hombre separado de Dios está muerto. Está muerto. Entonces en Él es que podemos llevar fruto, hermano. Bueno, y gloria a Dios porque Cristo hizo posible eso. Que yo creciera. Pues eso es algo natural. Eso es algo natural. El Señor es la vid, el tronco, todo esto. Pero nosotros salimos del Señor, nacemos del Señor. Nosotros nacemos del Señor y nacemos como algo natural. La planta nace. José le hablaba de esto, que esto es muy natural. Le hablaba de la planta de trigo, el grano de trigo, el pámpano va a nacer de Dios. O sea, nosotros nacemos de Dios y comenzamos a crecer. Pero es algo natural, no es que algo injertado, que es otra cosa, sino que es algo natural. Y vamos saliendo, hermano, vamos saliendo. Ya estamos en Dios, así somos pequeñitos, una pequeña ramita. Ya estamos en casa de Dios. Amén. Ya estamos recibiendo la savia. Bueno, porque lo que mantiene al hombre vivo es la savia. Lo que mantiene al hombre vivo, al pámpano vivo, es estar conectado a la vid. Las plantas, si ya deja de recibir la savia, los nutrientes, ¿cómo se va a mantener? Las hojas se van a secar. Las hojas se secan, las ramas se caen, se dañan, porque sencillamente ya no están conectados a la vid. No, por eso le digo, esto para mí es muy, muy hermoso, porque por eso le hablaba de Juan, de la carta de Juan, porque dice, si permanecen en mí y yo en vosotros. Habla de permanecer, habla de estar allí con el Señor conectados. No habla, mira, hagan tu mandamiento, porque si no lo hacen son malos. No, el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. En Gálatas 5, creo 5:16, el Señor habla dice, andad en el Espíritu y no satisficáis los deseos de la carne. Pero algo un poquito más exacto con eso, una traducción más exacta, aunque todas tienen que verle a cada traducción, porque todas son hermosas. Hay que siempre poner todo allí y estudiar la palabra, ver de repente la palabra en el original, en este caso en particular. Pero el Señor dice, o sea, pon ahí por favor, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En la versión, o viendo la palabra original, se puede ver, andad en el Espíritu y así no van a satisfacer los deseos de la carne. O de esta manera es que no van a satisfacer los deseos de la carne. La única forma que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne es si andamos en el Espíritu. Por eso que para el hombre es imposible. Nosotros es conectarnos a la vida, conectarnos al Señor, recibir esa savia, porque esa savia es lo que hace en mí la obra, no somos nosotros que hacemos la obra, los hombres no somos los que hacen las obras, es el Espíritu Santo de Dios que puede hacer la obra a través de nosotros. El hombre sin Dios es un pámpano que ya está listo para ser quemado. Entonces hay que pedirle al Señor también porque no hay que ser indolente. ¿Sí? Amén. Dice, pero dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Bueno, si andamos en ese camino, si Dios nos va orientando, es que vamos a vivir cada día más y más como seres espirituales. Y eso es con todos nosotros, hermano. Y esto es lo que nosotros necesitamos buscar. Como iglesia necesitamos buscar esto. Buscar una realidad espiritual. Buscar una realidad espiritual, porque no se trata de venir al culto un día. Se trata de mi vida, se trata de mi contexto. Y le digo que yo entiendo esto, que para todos, como se dice, estamos aquí en la carne.
Y muchas veces salimos, tenemos trabajo, tenemos situaciones del día a día normal. Pero pedir a Dios que nos ayude en todas las cosas, y aunque no es sabiduría, para movernos en un mundo tan duro. Yo le decía a María hace tiempo, le decía, María, ora por mí. Le decía todos los días, ora por mí, porque yo necesito ser guiado en un mundo, necesito sabiduría para moverme en este mundo, porque este mundo tiene muchas cosas. ¿Sí? No, yo soy fuerte, no. Ora por mí para que Dios me ayude a moverme con sabiduría en este mundo. Bueno, porque de aquí vamos a salir. Todos vamos a salir, vamos a ver familia, vamos a tener un empleo, vamos a tener un colegio. O sea, Señor, necesitamos sabiduría. Necesitamos Espíritu Santo. Necesitamos vivir, Señor. Queremos permanecer allí en la vid. Permanecer en la vid, ¿por qué? Porque yo sé que allí en la vid es que yo voy a dar fruto. Esa palabra nada es que no puedes, nada puedes hacer sin Dios. Nada puedes hacer si no estás conectado a Dios. Esto no se trata nada más de creer en Dios. Se trata de permanecer, de buscar. Y dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden. Pero si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieres y os será hecho. Eso también lo dijo también Juan en el Evangelio, en su carta. Pedid lo que quiere y os será hecho. Por eso también dice Juan, si alguno pide algo conforme a mi voluntad, él nos escucha. Y si nos escucha, sabemos que él va a hacer lo que le pidamos. Mire este punto importante. Porque no se trata de mis deseos. No se trata de mi voluntad. Ni a uno que mi corazón desee en mi corazón hermoso. Bueno, se trata de que si yo permanezco en él y él en mí, yo voy a poder pedir como conviene según el Espíritu. Amén. Y todo va a ser hecho porque no pedí yo, realmente pidió fue él. Sí. Dice que el Señor intercede por nosotros con dichos indecibles. Muchas veces no sabemos ni cómo orar. Dice, sabemos cómo orar, no sabemos cómo orar. Pero el Señor intercede por nosotros con dichos indecibles. Amén. Porque sabe la intención de los hombres, pero también conoce la voluntad de Dios. Amén. Y algunas de nuestras oraciones están torcidas humanamente. Sí. Pero si nosotros, Señor, danos más de tu Espíritu Santo, ayúdame más, Señor, a ver lo que tú ves, a andar como tú andas, a ver lo que tú amas. Yo voy a pedir un poquito más conforme a lo que Él ve. Sí, y ahí el Señor me escucha más. Porque no va a hacer lo que yo quiero, sino va a hacer lo que Él quiere. Vamos a leer un momento en Romanos 8 para que vean que esto es así. Y vamos a adelantar un poquito más porque ya creo que ya el tiempo avanzó bastante. Pero quería leerlo para que veamos este punto en Romanos 8. ...8:26... dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No lo sabemos. La otra hermana Roxy decía, no lo sabemos. No lo sabemos, humanamente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con dichos, con gemidos indecibles. Hay un gemir en el Espíritu, un gemir espiritual que intercede por nosotros, porque muchas veces no sabemos ni cómo pedir. Y dice, pues más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, si yo permanezco en Él, si el Espíritu de Dios permanece en mí, si Él permanece en mí, ayuda a pedir realmente como conviene. Porque no hace yo, sino hace el Espíritu que va a estar intercediendo por mí. Sí, amén. Y va a pedir porque sabe lo que conviene. Yo quiero esto y esto y esto. Y dice, no. Yo conozco las intenciones. La intención del Espíritu, y también pido conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de un Padre que nos ama. Que el Padre te va a decir, no te voy a dar eso porque no te conviene. Señor, pero no, que me conviene, o que quiere esto. Una sobrina muy amada le decía a su papá, viéndole en la tablet, decía, es que la necesito. Una niña de 5 añitos, que ni sabía ni leer. Pero le digo, pues, muy amada, eso me trae risa. Pero muchas veces estamos nosotros así. Pero es que lo necesito. El Señor dice, no, pero también no te conviene. No esperes un momento. No que no todo, hay cosas que Dios no va a dar. Pero sabe que tiene un tiempo y una manera. Sí, Señor. Y Él sabe que lo primero realmente en ti y en mí es que el Espíritu nuestro sea que nuestro hombre sea transformado, sea formado. Y Él no te va a dar a ti algo que te deforme.
Él no te da algo que te deforme. ¿Entiendes? Muchas veces, y eso, una ignorancia, muchas veces por amor queremos dar más o queremos dar algo, pero que no es bueno. Lo hacemos con un amor humano. Pero el amor de Dios no va a ser algo que te deforme. Amén. Ya para finalizar, como digo con Juan 15 de nuevo. Señor Jesús. En esto, en el 7 de nuevo. Si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso que ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tu gozo sea cumplido. Pero el gozo va a ser cumplido en tu vida cuando permanecemos en Él realmente. Dice allí, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. El lenguaje duro o el mensaje duro del amor. Ese mandamiento. Pero todo esto lo hace posible el Espíritu. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esto. Ayúdanos a amarnos, Señor. Quítanos tantas cuestiones humanas. Cuando uno ama, no quiere el bien del otro. Muchas veces cuando se ama, hasta se sufre. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre por amor a otro. Jesús pudo no haber estado en la cruz, pero Jesús decidió amar. Entonces eso, que el Señor nos ayude a amar. Y dice allí, nadie tiene amor que este, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Muchas veces que no hace falta morir físicamente, pero muchas veces necesito yo menguar para que otro crezca. A mí me ha pasado particularmente que dando la palabra a alguien, hasta me han insultado y me han dicho cosas. Y eso ha ocurrido con mucha gente, con muchos de ustedes. Yo también sé que ha pasado. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno soporta en amor, da vida a ellos. Pero ese viejo hombre está muriendo. Es fuerte porque uno muere. Pero es mi orgullo, y yo, mi persona, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí? Y sencillamente tienes que escuchar nada más. Que la gente te diga, mira, a mí me han dicho una cantidad de cosas, también no insultos, pero sí me han dicho palabras como para que yo me sienta ofendido. Pero después me dicen, no, mira, pero la cuestión es que mi mamá me abandonó. Oh, Señor. Mi mamá me abandonó. ¿Por qué Dios permitió esto? Tenía 12 años, me contaba un amigo, y mi mamá no quería ni verme. A todos los demás lo veía, pero a mí no me veía. Y eso fue después de todo el regaño que me echó. No, pero si yo no me aguanto todo ese regaño, si yo no muero en ese momento, ¿cómo va a llevarle vida a él? Yo pude haberme parado y voy a sacudir los polvos de mis pies. No, me sacudo. Pero el Señor, no, ese no es el corazón de Dios. Muchas veces hay que sufrir. El amor es sufrido, todo lo espera, todo lo soporta. No es ansiosos. Amén. Vosotros sois mis amigos, amén, mis filos, mi amado, mi entrañable, confiable, confidente. Si hacéis lo que os mando. No llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Estamos aquí porque Dios nos eligió. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. No dice frutos, como ustedes pensamos que hay que hacer obra y obra para Dios. Es para que lleve fruto, y ese fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Y dice allí, y vuestro fruto permanezca para siempre, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Dios es bueno.